Hola a todos, bienvenidos al Laberinto de Divisas. Les saluda José Ricardo Jaén desde la perla del mar Adriático, Dubrovnik, en la República de Croacia. Y el día de hoy, domingo 10 de febrero de 2019, vamos con FX al cierre. Vamos a ver los niveles semanales para los diferentes pares del dólar americano y por supuesto veremos algo de data histórica y vamos a cerrar con el Trade of the Week, en este caso por parte del banco nórdico Nordea Markets, que inicia una nueva posición esta semana largos euro contra el dólar neozelandés. Como siempre hay que recordar que el contenido de estos videos es de carácter educativo, por ende no constituye asesoría financiera privada ni tampoco una oferta de compra-venta para que vayas y te compres cualquier tipo de activo electrónico. Así es, empezamos. Pasamos directamente, vamos a ver dónde nos ubicamos en la parte de contenido, y esto es algo que vamos a ver hasta el final del video. Pero en la última sección del reporte semanal de Nordea Markets se habla de cuál es la peor moneda, en este caso dólar australiano o el dólar neozelandés. Se habla acerca de la posible sorpresa que pueda dar el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, y también el tono ya viene marcado por la data macro, que no ha sido nada para favorecer al dólar neozelandés y tampoco el dólar australiano. Pero entre ambas, si se puede llamar así, manzanas podridas, ¿cuál elegir? En este caso, pues, ellos han elegido entrar un largo en el cruce euro contra dólar neozelandés con un objetivo inicial de 1.70. Y esto lo vamos a analizar de forma técnica al final del video para darnos una idea de hasta dónde, si es realmente 1.70 viable y qué tipo de preparación debemos tener en lo que es la apertura para el día de hoy de los mercados de divisas. Pasamos directamente entonces a la MetaTrader 4. Vamos a ver dónde nos encontramos con los diferentes pares del dólar americano. Vamos a ver los rangos y qué sucedió durante la semana 6 del año 2019. Por supuesto, empezamos con el euro contra dólar americano, EUR-USD. Tenemos, por supuesto, un retorno del dólar americano, ya que el índice del dólar americano DXY cotiza finalmente de forma sólida por encima de la lectura 96. Aquí podemos apreciar en un 13.22 toda esta barra. Aquí vemos obviamente favoreciendo al dólar americano, y de apertura aproximadamente esta sección al cierre unos 120 pips a favor del dólar. Una semana difícil técnicamente para el euro, además de, como siempre, el sinfín de dramas que tiene por parte de Italia, Brexit, y el último dilema ya se encuentra el tema de la batalla por el presupuesto de España en votación el miércoles, que fácilmente puede fallar por la presión de los partidos catalanes. Y esto es otro tema de zozobra, ya que puede llamar a elecciones precipitadas. Se esperaba elecciones por parte del gobierno de Pedro Sánchez hasta el 2020. Y esta situación del presupuesto, otro tema de presupuesto no muy diferente al caso de Italia con la Comisión Europea, pues fácilmente pone contra las cuerdas nuevamente al euro. Claro está, siempre puede haber un pequeño retroceso dependiendo de cómo se mueva el dólar americano esta semana. Ahora, si buscamos, y esto fácilmente por ojo podemos ver el rango a operar esta semana fácilmente, necesitamos un cierre por encima del 1.1420 para pensar que a corto mediano plazo puede respirar el euro. Por supuesto, una continuación hasta el 1.1275 está en la mesa, no hay que descontarlo, pero la clave será el cierre y apertura por debajo de todo este rango 1.1275, que finalmente abre las puertas a lo que va a ser el próximo rango bajista. Lo vemos aquí desde el gráfico semanal en 1.1130. Estamos hablando aproximadamente desde este punto hasta esta zona unos 180 pips de recorrido para aquellos que quieran ir cortos. Claro está, no hay que descontar un retroceso de 50-75 pips antes de entrar en esta probable continuación del movimiento bajista, que favorece por supuesto al dólar americano. Pasamos entonces, ahora vamos a eliminar estas líneas horizontales. Pasamos ahora a la libra esterlina contra el dólar americano. Tenemos GBP USD. Y como siempre, esto es importante hacer este ejercicio cada semana antes de iniciar
lo que va a ser operar Forex semana a semana. Nos da una perspectiva de todo lo que está pasando en Forex, en las diferentes divisas, pero al ver exactamente con vista de águila qué está sucediendo. Aquí no estoy marcando ninguna media móvil exponencial de 50 periodos, es simple observación el rango que estamos trabajando y ni siquiera estoy lanzando los Fibonacci. Eso lo vamos a ver un poco más adelante también en otros pares. Y en este caso aquí vemos todo este recorrido y ahora pues la corrección continuará. Eso va a depender. También la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, se encuentra contra las cuerdas por las diferentes situaciones en lo que es la negativa por parte de Bruselas de renegociar un paquete de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Eso también tiene que ver con el hecho de que sencillamente no hay mucho más que hacer. Todavía se mantiene lo que se conoce como el backstop de las fronteras entre Irlanda, República de Irlanda, y lo que es conocido como Irlanda del Norte, Ireland y Northern Ireland. Y eso es un tema también que definitivamente afecta a lo que es la soberanía del Reino Unido y pone en la línea de fuego la paz entre las dos Irlandas. Entonces es un tema bastante delicado por el momento. Ahora bien, si vemos los rangos, vamos a marcarlo directamente. Aquí tenemos algo sencillo. Podría ser marcado un poco mucho más hasta aquí. Y por supuesto este rango. Estamos en este momento en un rango que va desde aproximadamente el 1.2607 hasta el 1.3220 para la libra esterlina contra el dólar americano. Fácilmente en esta continuación no podemos descontar un movimiento que retroceda hasta el 1.3070. Siempre hay que recordar que si el euro contra el dólar americano retrocede o hace un movimiento de corrección de 50 a 75 pips, la libra esterlina puede fácilmente hacer el doble. Hablaremos de 150 pips. Y si eso se da, fácilmente podemos hablar del 1.3088. No cambia el tono bajista a corto o mediano plazo del par, siempre y cuando la fortaleza del dólar americano se mantenga. Y después de ahí fácilmente puede hacer una continuación hasta nuevamente buscar el 1.2848 en esta zona, quebrar y continuar hasta el 1.2607. Todo esto en base a la zozobra definitivamente que está en la mesa por Brexit. Así es que no lo podemos dejar de pensar. Pasamos directamente ahora a dólar americano contra yen japonés, USD-JPY. El tema aquí sigue siendo el flash crash de inicio del año. Sí, ahora sí voy a utilizar Fibonacci para darnos una idea desde este máximo conocido a este mínimo. Y aquí lo vamos a ver, definitivamente una semana bastante estable, un incremento marginal por parte del dólar americano contra el yen japonés, nada sorprendente, pero 61.8 de Fibonacci se establece en el 110.80. Si esta fortaleza se mantiene esta semana, en la semana número 7, en la nueva semana, con respecto a lo que sucedió la semana pasada, pues no hay que descontar una visita del dólar cerca del 110.80, puede ser 110.50, donde probablemente nuevamente surjan los vendedores y entonces pueda iniciar el camino otra vez, ¿por qué no?, al 1.0706. Hay una cosa muy interesante. Si volvemos a la parte de contenido de la publicación semanal de Nordea Markets, al final ellos empiezan a hablar de si el Banco de Japón puede ser forzado a aceptar nuevas tasas reales más altas. Pero toda esta sección termina con un análisis muy sencillo. Si eso sucede, los inversionistas japoneses prefieren quedarse en Japón. Que se escuche bien, prefieren quedarse en Japón. Y aquí en una sección, aquí está, ellos indican, se necesita entonces un cruce euro contra yen japonés y un par dólar americano contra yen japonés en nuevos niveles más bajos, para entonces reiniciar el flujo de bonos. Esto es la parte fundamental detrás de todo lo que puede ser considerado resistencia y soporte al operar Forex, y es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso es que se hablan por parte de bancos de inversión, el caso de ING, Goldman Sachs, Nordea Markets, hablan de fácilmente estar en un 1.05. Pero eso no viene dado solo por el simple hecho de tener esta resistencia en 110, 80 aproximadamente. También porque la dinámica de lo que es tener a los
a los inversionistas, a los comerciantes japoneses con su capital en Japón es más conveniente bajo las condiciones económicas que se están dando durante el 2019. A eso a tenerlo muy presente en el par de divisa dólar americano contra yen japonés. Pasamos directamente al dólar americano contra el franco suizo. Este caso, una divisa que muchos han tratado de descifrar, se mueve lento. Para aquellos que están iniciando en el Forex, en operar divisas, no sería mala idea pues utilizarla para examinar ya sean diferentes niveles de resistencia, soporte, también los niveles de flujos como son el nivel 50 y el nivel 00. Ahora bien, el USD-CHF es un par que se mueve relativamente lento. Se habla mucho de su correlación positiva, bueno, inversa. Si el par sube, el euro contra el dólar americano baja, lo cual es inverso. Pero se utiliza. No siempre funciona, pero es una opción que es real. Ahora bien, nos ubicamos en paridad. ¿Qué sucede a partir de este punto? Vamos a observar que aquí hay un movimiento alcista. Aquí tenemos estos mínimos decrecen. Hay nuevos máximos. Aquí va aumentando higher highs, lower lows. Entonces nos hace establecer que estamos en un patrón alcista. Lo que sí queda a pensar es qué tanto puede seguir. Ahora, obviamente, el próximo punto, si lo vemos desde toda esta zona de diferentes resistencias alrededor que viene desde 2015, el próximo punto a considerar sería el 1.0045, unos 45 pips a partir del punto 50 pips, 48 pips establecido. Y el próximo punto importante, si se da, a 120 pips. Clave para este movimiento en el dólar americano contra el franco suizo es que no haya ninguna amenaza de riesgo para inversionistas. Yen japonés, francos suizos, como siempre, las monedas de riesgo. Cuando el capital necesita protección, de una vez viaja al CHF, al franco suizo. Eso a tenerlo en cuenta. Rangos esta semana. Mantiene positivo el cierre de la semana pasada para el dólar americano. 2 semanas consecutivas positivas. Será esta la tercera semana. Si analizamos aquí, vemos los diferentes movimientos. Hay un caso aquí de 4 semanas positivas. Hay un caso aquí de 2 semanas positivas. ¿Qué se puede esperar? En este caso, como te he mencionado, por el índice del dólar americano que está cotizando por encima del 96, ya está en 96.60, cualquier retroceso sería una compra interesante para iniciar posiciones. ¿Qué tanto puede ser ese retroceso? En el caso de una moneda de este estilo como es el dólar americano contra el franco suizo, este par, unos 50 pips, que lo puede llevar aquí al 96.40, 96.30, sería mucho más interesante para iniciar compras en este par. Dólar americano contra franco suizo. Pasamos entonces al dólar americano contra el dólar canadiense, que es afectado directamente por los precios del petróleo. Ahora, el petróleo hace un retroceso. Hay que recordar que el punto clave aquí es si puede corregir hasta 50. Siempre que no haya un cierre y apertura por debajo de los $50 por barril, se mantiene una posición alcista hasta 58 y 63 dólares por barril en WTI. Ahora, lo más importante en esta semana, nuevamente un cierre importante. Si utilizamos Fibonacci, podemos analizar que aquí fácilmente no podemos descontar movimiento hasta el 61.8, que es un valor clave de Fibonacci, en 1.3437, donde realmente entonces pueden iniciar las presiones de ventas. Todo esto va a depender cuál va a ser el movimiento del petróleo, pero siempre y cuando las zozobras se mantengan con respecto al trade wars entre Estados Unidos y China, puede entonces haber. Y hay que también hablar un poquito acerca de la producción de petróleo y los controles de la OPEC, pues todo esto va a influir directamente en este par, que tiene que ver mucho con una moneda de materias primas como lo es el CAD, el dólar canadiense. También hay que recordar que varios bancos centrales se encuentran en lo que es posiciones neutrales a recortar tasas. En julio, el banco de inversión ING está esperando un aumento de tasas. Todo eso va a depender, pero lo más importante, si aceleran los precios de el petróleo al alza, pues entonces un aumento de tipo de intereses para el Banco de Canadá sería el camino correcto. Por este momento, esta semana de la semana pasada tenemos el cierre positivo. Cualquier retroceso, continuación en compras para el
dólar americano contra dólar canadiense, pero siempre presente el movimiento de WTI, petróleo. Pasamos ahora a las víctimas de la semana número 6 de 2019. Vamos a empezar con el caso del dólar australiano contra el dólar americano y pasamos a la data histórica, como siempre, haciendo memoria que es importante pues visitar myfxbook.com para conocer la data histórica, en este caso del dólar australiano contra el dólar americano, AUD-USD, porque te beneficia antes de operar Forex saber qué puedes esperar. Si el movimiento histórico por semana es de 100 pips, no puedes esperar ganar en una semana 120 pips. No te lo puedes imaginar porque sencillamente no funciona. Aquí lo que voy a hacer es registrar la información. Voy a pasar a semana. Aquí lo tengo en inglés. Vamos a pasar, a ver si permite. Aquí, vamos a ver si se da el caso. Y aquí está, una semana. Voy a cambiarlo todo hasta el movimiento, el registro de 1 de enero de 2019. Le damos filtro y vamos a esperar la información. Y aquí, como podemos observar, en la semana 6 de 2019, una pérdida a beneficio, claro está, del dólar americano, menos 2,21%, unos 156 pips. Y esto hay que recordar, no se te olvide, apertura a cierre. No va de máximo a mínimo, apertura a cierre. Y en este caso fácilmente sabemos que se ha dado esto. Por el momento, la pérdida más grande del dólar australiano contra el dólar americano en 2019. Ahora, ya conocemos la parte fundamental donde Philip Lowe, el gobernador del Banco Central de Australia, establece un tono bajista. Y este fue lo que impulsó, lo que presiona el dólar australiano. Entonces, cuando vemos acá el dólar australiano, ya sabemos que está en un momento no muy bueno. Conocemos que la data tampoco ha beneficiado, la data macro no ha beneficiado y por ende también sabemos que hay un problema de deuda por parte de los household, las personas que tienen sus casas. El sobreendeudamiento es un tema delicado en este momento para Australia como país, después de más de aproximadamente 2 décadas y media de prosperidad. Ahora, ¿qué podemos esperar? Si lo tomamos desde el punto de vista desde esta mecha, vamos a utilizar Fibonacci una vez más, no podemos descontar un movimiento correctivo hasta el 61.8. Claro está, todo esto va a depender de cualquier data, qué tan sensible sea el dólar americano a data esta semana. Y por ende también hay que mantener en cuenta que la Reserva Federal ya ha atacado directamente, esto lo mencionaba en el episodio de FX al cierre de la semana pasada, ha atacado directamente al dólar americano al hacer un tipo de pausa, una retórica dovish, un tono bajista, en donde se mantiene al tanto de ver cómo evoluciona la data de los Estados Unidos, de la economía americana. Pero este sería nuestro primer paso, buscar cualquier ataque hasta el 69.40 esta semana en continuación y no olvidar que el par puede retroceder hasta el 71.61, que serían aproximadamente unos 60 pips, 80 pips, porque estamos en 70.86, unos 14, 60, unos 74 pips. Y entonces se daría el movimiento atacando fácilmente el 61.8 de Fibonacci. Esto sería entonces para el par de divisa AUD-USD, dólar australiano contra dólar americano. Y por supuesto vamos a cerrar con la estrella de esta semana en lo que será también el Trade of the Week, el trade de la semana. Y por supuesto en este caso la historia no va a ser diferente. Esta semana esperamos noticias del Banco Central de Nueva Zelanda, y lo que espera el banco de inversión Nordea Markets es una sorpresa bajista. Primero porque sencillamente la data de la semana pasada no fue nada alentadora para el país y esto puede ser una continuación. Algo interesante para mencionar es que en el caso de Australia las relaciones con China ya no están del nada bien. Y el último registro de información fue que se le negó al negociador o al representante de Australia para comercio en China, se le negó la renovación de su visa. Eso te da una idea del panorama fundamental que está sucediendo en Asia. Ahora bien, como lo vemos aquí, también el mismo proceso, vemos un cierre y desde el punto de vista de rangos, vamos a marcar los rangos. Aquí
y el próximo sería aproximadamente esta sección. Ya estamos entrando, hay un cierre por debajo de la zona 67.60, lo cual también lo podemos ver desde el punto de vista del nivel 50, 67.50, niveles relevantes institucionales, puede ser la apertura hasta esta zona, el 66.20, y desde este punto tendríamos aproximadamente unos 120 pips de recorrido a la baja para aquellos que quieran entrar en posiciones en corto. Claro está, nuevamente, siempre estar pendiente de, aquí lo tenemos, vamos a marcarlo, el índice del dólar americano. Esta información directamente de nuestros colegas de Bloomberg.com. Aquí lo podemos observar. Cierre 96.60. La única forma de que esta figura cambie es que haya un cierre por debajo de 95.80 esta semana. Para entonces pensar que el dólar está haciendo un giro bajista. De lo contrario, cualquier pullback, cualquier retroceso hasta el 96.10 y puede tocar por debajo de 96.00, buscando un 95.90 no significa nada. La única forma de buscar un giro bajista es un cierre fuerte por debajo de 95.80 en el índice del dólar americano, DXY. Regreso aquí para ya el cierre de este video de FX al cierre esta semana, aquí por laberinto de divisas. Como hablaba, aquí tenemos un cierre. Ahora, una apertura por debajo de este nivel fácilmente puede buscar entrar en toda esta zona alcista, este rango alcista, pero después hacer la continuación. Entonces hay que estar pendiente. Retesteo, puede ser fácilmente así, un retesteo y después definitivamente buscar esta banda baja. Aquí vemos algunas zonas de resistencia que ahora se convertirán en soportes a corto plazo. Eso hay que tenerlo siempre presente en el par de divisas NZD-USD, dólar neozelandés contra dólar americano. Ahora bien, vamos a pasar al Trade of the Week y aquí lo tengo. Muy importante. Nordea Markets establece que está buscando esta posición hasta el 1.70. Si lo vemos desde el punto de vista de Fibonacci, ¿dónde podemos empezar una resistencia? Hipotéticamente utilizando yo solo esta información como guía. Hay que recordar que el 23.6 no es un nivel relevante de Fibonacci. Si usted quiere aprender, por supuesto, mucho más de Fibonacci y otras herramientas como la velas Heisenken y todo lo demás, por supuesto, salaparatraders.com. Como siempre repito y no me canso, al César es lo del César, Alba Puerro, J, Miguel, Rafa, Sixto. Si usted quiere ser un experto en uso de Fibonacci tendencial, visite salaparatraders.com. Muy bien, en este caso, la lógica me indica por ser un cruce EURNZD y a la espera del catalizador final, fundamental, que es una sorpresa, como lo indica Nordea Markets, de un tono bajista, un dovish tone, una retórica bajista por parte del Banco Central de Nueva Zelanda, podemos esperar un movimiento explosivo en su momento de hasta 300 pips al alza. Pero antes que eso suceda, no podemos definitivamente dejar olvidar que puede haber un retroceso. Este retroceso en cruces usualmente puede ser de hasta 150 pips, ¿por qué no 200 pips? Estamos hablando de cruces, estamos hablando de una semana volátil, estamos hablando de variables explosivas. Entonces, fácilmente desde este punto, si vemos un retroceso de 150 pips, buscamos compras atractivas en 1.6619. Ahora bien, otro escenario pasó en el caso de las compras de euro, vamos a verlo aquí en semanal, euro contra libra esterlina. Sencillamente el mercado aquí abre y hay una continuación, unos 175 pips, que favoreció fácilmente la recomendación con una alta convicción por parte del banco nórdico Nordea Markets, que ganó en esta posición y fue su recomendación de hace más de una semana. Entonces, en esta nueva recomendación que representa el Trade of the Week, debemos tener presente que puede haber una corrección, como también puede haber un giro. Aquí la habilidad es manejar el riesgo. Puede ser una posición pequeña, hablamos de 2 mini lotes, medio lote, y entonces buscar no solo 1.70, pero también el 1.7127 en este caso. Ahora, para cerrar ya con esta sección voy a pasar a esta MetaTrader 4 donde tengo en mensual el Concord de Buy 5 y, si no me equivoco, todos los méritos a Xavier García. Y por supuesto aquí, como siempre, media móvil exponencial de 50 periodos en gráfica mensual. Cuando el precio cotiza por encima de esta media, ¿qué buscamos?
Así es, favorecemos las compras. Y si lo veo nuevamente aplicando Fibonacci tendencial, pero solo como una guía, el Fibonacci solo como una guía, porque ahí estamos arriba, el 61.8, 73.15, 1.7315 también no se puede descontar como una posibilidad al alza. Y aquí observamos que el 1.7120 que vemos del otro lado con el 23.6, vamos a verlo aquí, lo tenía con el 23.6, aquí vamos a marcarlo aproximadamente, voy a bajar esto un poco más, aquí lo vemos, el 1.7127, aquí regresamos 1.7126 en el 50%. Puede ser entonces, está en la mesa, la probabilidad de una extensión extra de unos 120 pips en este Trade of the Week. Y aquí tomándolo también, ahora sí en Fibonacci tendencial, vemos que hay toda una expansión aproximadamente de unos 3.400 pips. Aquí estamos buscando un descanso, obviamente hasta la media móvil, unos 1.500, y entonces el precio puede reaccionar. También vemos el movimiento correctivo en toda esta zona y puede indicarnos que el euro, al menos contra el dólar neozelandés, tiene una ventaja, por lo menos esta semana. Así es, esto sería todo. Como siempre, la invitación, lo has visto aquí, ha estado el botón rojo a tu derecha. Suscríbete a este canal. Si te interesa más ideas de Forex, por supuesto, y cómo prepararte para iniciar tu semana y operar Forex de una forma inteligente, suscríbete a este canal y por supuesto, dale like a este video. Participa activamente también en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo video donde vamos a hablar un poquito de Osiris Ragnarok y la parte matemática que es importante en todo sistema de trading. Gracias y nos vemos en el próximo video.